Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tiempo de la prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Y bueno, seguimos en cuarentena, así que estamos Wendy y yo todavía en los Estados Unidos, visitando algunas iglesias que nos apoyan. Mientras tanto, estamos compartiendo con ustedes, algunos en Colombia, en México, en los Estados Unidos y por supuesto en Chile. Por medio de este medio estamos compartiendo la palabra de Dios, así que contento de que hayan tomado el tiempo, han invertido el tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros hoy. Estamos en una serie que tiene que ver con el peregrinaje de todo cristiano, que todos nosotros vamos en camino detrás del Señor Jesucristo. Él es nuestro guía, nosotros vamos camino hacia nuestro nuevo hogar, el cual Él nos está preparando. Y la Biblia en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 justamente habla de este tema. Hebreos 11 y el versículo 13 nos dice: conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de personajes en la Biblia que vivieron por fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros como creyentes creemos las palabras de Jesús cuando Él dice en Juan 14 que deberíamos creer en Él como creemos en Dios y que Él va a preparar un lugar para nosotros, porque su deseo es que donde Él está, nosotros también estemos. Lucas capítulo 14 en sus Biblias. Hay una parábola que habla de este tema, Lucas 14. Versículos 15 en adelante. Jesús aquí está respondiendo a uno que le dice en el versículo 15 de Lucas 14, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ese lugar que Él nos va a preparar a nosotros, ya está pensando qué bienaventurado, qué feliz, qué gozoso será el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo esta parábola: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su dueño. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús aquí claramente está hablando de los religiosos judíos, las personas que eran del pueblo de Dios, que habían sido elegidos en Abraham y que para ellos era la cena. Originalmente Dios había obrado primero en ellos, apuntando al día en que sí Él iba a hacer la invitación también a los gentiles. Y los judíos tenían que ser un ejemplo a los gentiles de cómo es un pueblo que tiene al verdadero Dios como su Dios. Pero en lugar de ellos realmente ser el ejemplo que debieran ser, escogieron más bien ellos centrarse en ellos mismos y alejarse de todo el resto del mundo. Y no fueron la luz al mundo que Dios quería que ellos fueran. Y llegó el punto en que
Tan orgullosos eran ellos que pensaban que se iban a salvar simplemente porque eran descendientes de Abraham. Jesús claramente les dice, de estas piedras Dios podría hacer hijos de Abraham, así que no se confíen en eso. Esta parábola muestra que Dios les ha invitado a ellos para que ellos vayan con Él y estén en esta cena que van a celebrar en su presencia. El único problema es que ellos están llenos de excusas. Y hoy día hay muchas personas que en lugar de realmente estar buscando a Dios, en lugar de emprender este viaje, en lugar de comenzar este peregrinaje hacia el cielo como creyentes, siguiendo al Señor Jesucristo, andando en sus pasos, como dice 1 de Juan 2:6, en lugar de eso, ellos más bien han elegido una religión y están llenos de excusas del por qué no pueden ir, del por qué no pueden hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de Jesucristo, sino más bien ellos eligen a su propia manera, pensando que algún día seguramente se van a salvar. Yo creo que todos nosotros tenemos excusas de por qué no podemos hacer las cosas a la manera de Dios. No sé si ustedes recuerdan en la historia del peregrino del señor Bunyan, el que primero escribió esa como una alegoría del peregrino, el progreso, del peregrino. Él recién comenzando en su peregrinaje, todavía cargando esos pecados, un bulto muy grande, y él estaba buscando una forma de deshacerse de ese bulto. Él encuentra a uno que se llama evangelista, y el evangelista le muestra el camino correcto y le muestra dónde él puede entrar por el lugar estrecho, donde ahí podrá encontrar cómo él se puede deshacer de ese bulto y tener la salvación que él tanto anhelaba. Y cuando comienza a andar por el camino, los de su pueblo quedan escandalizados, están sorprendidos pensando, ¿dónde es que piensa que él va a ir? ¿Y cómo nos va a dejar a nosotros atrás? ¿Y por qué se va a ir si nosotros estamos aquí? Seguramente él está loco, seguramente no ha pensado con claridad, y su esposa sale corriendo y le ruega que no vaya, y sus hijos salen corriendo y ruega que no vaya, y él tapándose los oídos sale corriendo por el camino correcto. Y aquí vemos un poco una ilustración de lo que le pasó al Señor Jesucristo. Cuando él comienza su ministerio, la Biblia dice que sus hermanos no creían en él. Y la verdad es que se burlaron un poco de él cuando sabían que lo buscaban para matarlo. Ellos dijeron, ya es tiempo de la fiesta, ¿por qué no vas y por qué no te revelas a ellos durante la fiesta? Seguramente cualquier profeta como tú que está buscando seguidores va a ir a la fiesta. Y Jesús dijo, vayan ustedes. Y después él fue secretamente, porque lo estaban buscando para matarlo, y parece que ni siquiera sus hermanos tomaban ese peligro en serio y no se preocupaban por el bienestar del Señor Jesús. En otra ocasión dice la Biblia que ellos estaban tan ocupados, Jesús y sus discípulos, tan ocupados en el ministerio, que no tenían tiempo ni siquiera de comer. Y su familia estaba afuera pidiendo que él saliera para hablar con ellos porque están preocupados por él, pensando seguramente lo tenemos que rescatar de esta locura. Él se cree el salvador del mundo, él se cree algún tremendo maestro y nosotros lo tenemos que rescatar porque está fuera de sí. Dice la Biblia que ellos pensaban que él se había vuelto loco. Así que tenemos al Señor Jesús con su mente dedicada el 100% a hacer la voluntad de Dios. Él dice más de una vez, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y él solo hacía y se unía a lo que él veía que el Padre estaba haciendo. Así que él, trabajando en conjunto con el Padre, se mantuvo en un camino muy estrecho, siempre con la mirada en el sacrificio que iba a terminar llevándolo a la cruz. Sabemos que la Biblia enseña que él dio su vida por nosotros, no fue quitada su vida por nosotros, sino que él la entregó voluntariamente. Y más de una vez le dijo a sus discípulos, este va a ser el fin, yo tendré que ser entregado por las autoridades y voy a morir en la cruz y después voy a resucitar. Y los discípulos no lo podían aceptar, porque no era el plan que tenían ellos. Ellos no se podían imaginar que de esa forma
sería glorificado Dios y de esa forma podría llegar el nuevo reino. Pero Jesús está hablando de otra clase de reino y Él está hablando de planes de Dios que ellos no comprenden. Es más, llega un momento en que el apóstol Pedro le está reconviniendo, se acerca a Jesús y quizás lo separa de los otros un poco y comienza a decirle: esto no suceda, ten piedad de ti mismo, no deberías estar hablando de tu muerte de esta forma, no puedes permitir que esto suceda. Y Jesús, en una voz muy fuerte seguramente y muy directa, le dice: ya, hazte atrás, hazte al final de la columna de estos discípulos que me siguen, yo no te quiero ver porque tú me estorbas, eres un instrumento de Satanás. Todo eso le pasó al Señor Jesús. En el camino en el cual Él andaba, tuvo muchos tropiezos y estorbos, pero Él no hizo caso a ninguno de ellos, porque Él sabía cuál tenía que ser su fin. Y la Biblia dice en Hebreos: por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio y sufrió la muerte de cruz. Por el gozo puesto delante de Él. Él tenía muy clara en su mente la visión de lo que iba a suceder y más, sin embargo, sabía que también después de todo ese sufrimiento habría gran gozo. Y eso fue lo que lo mantuvo en ese camino. Ahora nosotros, como el Señor Jesús, tenemos un camino por delante y tenemos nosotros muchas distracciones. Tenemos a un enemigo que lo que él quiere es sacarnos de este camino angosto. Él hará todo lo posible para desviarnos de ese camino. Y estos desvíos vienen a través de trampas, a través de cosas oscuras, a través de tinieblas, o también vienen a través de cosas buenas que aparentan ser la voluntad de Dios. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Así que no debería sorprendernos que a veces aparenta ser algo bueno. Ahora sabemos que Satanás muy temprano en el ministerio de Jesús lo tentó para hacer un atajo y cumplir así la voluntad de Dios. Pero Jesús lo reconoció al tiro como una trampa del enemigo y defendió su posición en el camino angosto al referirse a la palabra de Dios y así poder él rechazar esas tentaciones del enemigo. Si le sucedió a Jesucristo, seguramente nos va a suceder a nosotros cuando estamos en este peregrinaje. Estos desafíos, estos desvíos pierden su poder sobre nosotros si sabemos de antemano cuáles son las artimañas del enemigo. La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Así que, aun si es algo positivo, algo bueno, nosotros deberíamos cuidar de que podría ser algo que Satanás permite o aun que simplemente la vida se presenta en nuestra vida, cosas que son buenas pero son enemigos de lo mejor, son enemigos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Pueden ser desvíos que deberíamos reconocer como una trampa que el enemigo puede usar para sacarnos del camino. Lucas capítulo 14, versículo 25. Justo después de lo que Jesús enseña, en ese mismo contexto, Él dice lo siguiente. Bueno, dice ahí: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
No sé si ustedes han notado que esta no es la clase de prédica que se escucha mucho ahora en el internet. No se escucha mucho de pastores populares, de pastores que están escribiendo libros, que tienen muchos que les siguen. Hay muchos que predican una prosperidad, hay muchos que predican que en este mundo puedes tenerlo todo y que Dios te va a bendecir como Él promete bendecir a su pueblo cuando le obedece, pero ellos están hablando de un materialismo y de una paz y tranquilidad aquí como si este sería el fin del camino y como si este realmente fuera la voluntad de Dios para nosotros. Pero la Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia nos pone el ejemplo de Jesucristo que sufrió en esta vida y que tuvo por delante una cruz que después Él mismo usa como un ejemplo de cómo deberíamos nosotros morir al yo, negarnos a nosotros mismos para seguir el mismo camino que Él tomó. Un camino de abnegación, un camino donde Él estaba dispuesto a sufrir si fuera necesario para que nosotros pudiéramos tener los beneficios de la salvación que solo Él ofrece. Y de la misma forma, los cristianos de ese primer siglo lo entendieron perfectamente. Jesús predica esto y más de uno deja de seguirle porque no está dispuesto a pagar el precio. Pero hay muchos cristianos hoy día que ni siquiera quieren aceptar que hay un precio que pagar. Hoy día se habla de simplemente aceptar a Cristo, no se habla de seguir a Cristo, no se habla de ser su discípulo, no se habla de obedecer sus mandamientos. Pero claramente Jesús dice, el que no me obedece no me ama. Primero de Juan claramente dice que deberíamos nosotros cuestionar si realmente somos sus discípulos, si no estamos caminando en su camino, si no estamos obedeciendo sus mandamientos. Así que muy pocos hoy día son confrontados con palabras como las que acabo de leer yo, que hablan claramente de que hay un precio que tenemos que pagar y que deberíamos calcular ese precio, porque tenemos que dejar las cosas de lado que compiten con nuestra devoción con Cristo. Él claramente dice, no pueden ustedes seguir, no me pueden seguir a mí si prefieren también seguir a las cosas que tienen en este mundo, si no están dispuestos a renunciar todo. Es más, si no están dispuestos aún a tratar a su familia como si los odiaran. Ahora, algunos leen ese pasaje y están muy confundidos porque dicen, yo pensaba que el cristianismo era una religión de amor. No dice Jesús que, para resumir todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, Él lo dice claramente, hay dos mandamientos que lo resumen todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede uno cumplir ese mandamiento y a la vez cumplir lo que Jesús dice aquí en Lucas 14 y versículo 26? Lucas 14 y versículo 26. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando en una forma figurativa, no puede ser literal, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo amar a Dios sobre todas las cosas y honrar a mis padres y amar a mi prójimo y a la vez aborrecerlos? Es imposible. Bueno, es claro que lo que Jesús está diciendo es que no podemos amarlos a ellos más que amamos a Cristo. Tenemos nosotros que amar tanto al Señor y a sus caminos que la verdad es que la relación que tenemos con nuestra familia parece ser una de aborrecerles. Hoy día tenemos un problema en el mundo y creo que ha sido un problema desde el comienzo porque seguramente Jesús también lo enfrentó con sus discípulos, que se enseña mucho que deberíamos nosotros amar a nuestra familia por sobre todo, incluyendo a Dios mismo. Hay muchos que le dicen a los jóvenes que quieren servir a Dios, mira, la Biblia dice que deberías honrar a tus padres y yo te digo, como te estoy pagando las cuentas y como te estoy pagando también la universidad, termina tu universidad, comienza tu carrera y ahí hablamos después de si vas a servir a Dios o no. Muchos no han entrado al ministerio, muchos no están predicando el evangelio, muchos no están haciendo lo que Dios les ha pedido porque sus padres dijeron, no deberías vivir del ministerio, no puedes ser un pastor o un misionero, ellos no ganan plata, no hay un futuro en eso. ¿Qué clase
de vida tendrás? ¿Cómo vas a cuidar de mis nietos a futuro si estás metido en eso? Y simplemente se lo han prohibido. Y por amor a los padres, por amor a sus familiares que están diciendo, ¿cómo puedes tú emprender este peregrinaje? Esto es demasiado angosto, el camino demasiado sufrido, demasiado difícil. ¿Cómo puedes elegir ese estilo de vida? Comienza a menguar entonces el amor que le tienen al Señor, el compromiso que tienen por el Señor, y deciden más bien salirse del camino y hacerle caso a su familia, hacerle caso a la esposa o hacerle caso a los hijos, o por los hijos, no queriendo que ellos sufran, entonces no los van a criar en el ministerio o no los van a criar en la iglesia, van a dejar que simplemente ellos elijan y escojan por sí mismos. El problema, lo triste, es que muchos han sufrido grandes consecuencias al poner a su familia en primer lugar. Lo que termina siendo es un ídolo en su vida. La vida en familia entonces toma el lugar de la relación que deberían tener con Dios, el amor que le deberían tener a Dios. Y Cristo claramente aquí nos habla lo que habla en otros pasajes, que cuando nosotros ponemos primero su reino, entonces todas estas cosas serán añadidas. Pero no podemos dejar que hayan cosas en nuestra vida que compiten con nuestro amor y nuestra dedicación a este camino angosto en el cual Él nos ha llamado a andar. No es posible servir a Cristo y a este mundo. No es posible amarlo a Él como Él merece y tener ese mismo amor por nuestros familiares. Mateo capítulo 6 lo dice. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el versículo 21 también lo resume de esta forma, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Yo he escuchado que a veces un esposo o una esposa le dice a su pareja, tesoro, tráeme tal cosa, o ve y compra ahí en la tienda, y le dicen tesoro en una forma de cariño, una forma de mostrar ese amor. Se lo dicen también quizás a sus hijos, mi tesoro. Pero deberíamos nosotros cuidar de que el tesoro que realmente tenemos está en los cielos. La Biblia dice que deberíamos estar trabajando para las cosas que no perecen. Ahora, yo creo que esta es una instancia en que muchos podrían malinterpretar lo que estoy diciendo. Jesús claramente dice que deberíamos amar a nuestros padres, deberíamos cuidar de ellos. La Biblia dice que el que no cuida de su familia y el que no trabaja para asegurar de que su familia esté bien, entonces es peor que una persona que ha negado al Señor. Así que sabemos que en el contexto de todo lo que nos enseña la Biblia, el cuidar de la familia, el respetar y honrar a nuestros padres es supremamente importante. Entonces, lo que les estoy diciendo es esto: si eso se enseña tanto en la Biblia y es tan importante, debería aún más importante parecernos a nosotros el amor que le deberíamos tener a nuestro Señor. El peregrino de Bunyan, cuando él escribió este libro, tomó la decisión quizás más difícil que cualquier persona tiene que tomar. Y esa es de dejar atrás, en una forma figurativa, porque la Biblia enseña que los tenemos que cuidar, pero dejarlos atrás en el sentido de que no escucharlos a ellos para tener las prioridades que ellos dicen que deberíamos tener, sino enfocarnos en las prioridades que Dios dice que deberíamos tener. No hay nada malo en tener una familia. El amar y honrar a los padres es mandamiento, como hemos visto, pero ellos no pueden nunca, jamás, tener el lugar de Dios en tu vida. En tu peregrinación hay anuncios, hay letreros que vienen en el camino. Te van a ofrecer un montón de cosas. Muchas de ellas van a ser buenas. El peligro es que lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. Muchos no se salvan porque siguen la religión de sus padres y tienen a la familia que dicen,
¿Cómo vas a seguir esa religión? ¿Cómo vas a cambiar de religión? Y por respeto a sus padres, por respeto a sus antepasados, deciden no decirle sí a Cristo, aun cuando escuchan claramente lo que el Evangelio les dice. Otros aceptan el Evangelio, pero se quedan sin crecer espiritualmente, sin avanzar en los caminos del Señor. No le dan la prioridad al crecimiento espiritual, no le dan la prioridad al servicio en la iglesia, porque su familia simplemente es demasiado importante para ellos y no saben manejar ese conflicto de prioridades. La verdad es que no queremos escoger. No queremos que nos planteen un mensaje como el cual les estoy dando hoy día. Preferimos simplemente seguir en semana con la familia en primer lugar y después los fines de semana dedicarle un tiempito a Dios y mostrarle a Él que lo amamos. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es tratando de hacer lo que Israel hizo en el Antiguo Testamento, manteniendo ellos lugares en los montes altos donde ellos adoraban a dioses falsos, pero los sábados, el día sábado, ellos iban al templo y adoraban al verdadero Dios. Y Dios dice, ustedes no me son fieles. Yo no puedo recibir esa clase de adoración. El compromiso de seguir a Cristo ante todo lo que compite no se hace solamente una vez. Es algo que se decide todos los días de la vida. Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta es mi pregunta para ti. ¿Realmente eres un peregrino? ¿Te has dedicado a seguir en los caminos del Señor? ¿Lo has puesto a Él como tu prioridad en tu vida, lo más importante? ¿Amarás al Señor tu Dios todos los días de tu vida por encima de todas las otras cosas que compiten con Él? ¿O dejarás que tu familia, tus hijos, tomen ese lugar que solo debería ser reservado para Dios? El peregrino enfrentará muchos desafíos, muchos desvíos. Serán cosas de tinieblas o serán cosas de luz que se van a presentar, que harán que nosotros dudemos aún si andamos en el camino correcto. Me sorprende de la cantidad de creyentes hoy día que creen que cuando hay un contratiempo, cuando hay una dificultad, que seguramente están en el camino incorrecto, que esto no puede ser la voluntad de Dios. No han leído Primera de Pedro claramente, porque Pedro dice, esta leve tribulación es momentánea, y que deberíamos nosotros reconocerlo como una prueba de nuestra fe. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros comenzamos a andar en un espacio, un lugar donde hay confusión, donde hay duda, tenemos que preguntarnos si realmente estamos andando en el camino del Señor. Él nos promete luz, Él nos promete una seguridad de conocer bien cuál es su voluntad para nuestras vidas. Yo te animo a que hoy analices tu vida y pienses con claridad si has permitido que pololo o polola, novia, novio, esposo, esposa, hijos, nietos, abuelos, padres, quizás hayan tomado el lugar de Dios en tu vida. Quizás le dedicas más tiempo a ellos, quizás piensas más en ellos, quizás los amas más a ellos y estás permitiendo que lo que ellos te dicen y lo que ellos anhelan de ti sea más importante que lo que Dios anhela de ti. Nunca deberíamos permitir que alguien, aun por más que los amemos, tome el lugar de Cristo en nuestras vidas. Deberíamos amarlo a Él tanto que parece que aborrecemos a nuestra familia. Y eso no solamente es para el misionero, no es solamente para el pastor, no es solamente para el evangelista o alguien que vive del ministerio, es para cada creyente
que nombra el nombre de Cristo y dice, yo voy en esta carrera que tengo por delante, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y por eso me estoy deshaciendo de todas las cosas que me pesan y de los pecados que me asedian. Si te has comprometido a andar por este camino angosto, tendrás que decirle no a muchas cosas que compiten con Cristo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Padre Celestial, la vida del cristiano verdadero que anda en este peregrinaje no es para cobardes. Requiere que nosotros tomemos el tiempo para analizar cuánto nos va a costar y estar dispuesto a pagar ese precio todos los días. Yo pido, Señor, que nos ayudes a tomar con seriedad las palabras de Jesús, de contar el costo, de estar dispuesto a pagar lo que realmente cuesta seguirle a Él. Aun si eso incluye dejando atrás o dejando de lado, en cierta forma, nuestra familia. Ayúdanos a amarte de todo corazón, con todo nuestro ser. Manténnos en ese camino angosto, lo pido en Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, te proteja de todo mal que se presente en el camino, te muestre claramente ese camino que es el camino de la voluntad de Dios, para que seas bendecido hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Muchas gracias por su atención hoy. El Señor les ayude a vivir en este camino angosto todos los días.